Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Tengo el gusto y el honor de liderar hoy un trabajo, liderar en sentido de coordinar un trabajo, un conversatorio que hemos titulado La simulación como estrategia pedagógica potencial en la formación clínica en enfermería. Y nos acompañan dos autoridades en la materia, la maestra Catalina Intriago Ruiz y la maestra Laura Rodríguez Cruz, a quienes leeré una breve semblanza porque la trayectoria de ellas es muy amplia, pero muy brevemente diré que la maestra Catalina Intriago es licenciada en Enfermería y Obstetricia y cuenta con la especialidad en adulto en estado crítico. Es maestra en enfermería con orientación en educación. Tiene experiencia laboral en enfermería como intensivista en el IMSS, con 27 años de experiencia, que es mucho tiempo, ¿no? Mucha experiencia probada. Y en la UNAM 19 años como profesora en nivel superior, tanto para el pregrado como para el posgrado. Actualmente es técnico académico de tiempo completo en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM y es responsable de los centros de enseñanza de la FENO. Ha participado en eventos de simulación, ha impartido cursos y talleres de simulación, ha sido invitada a conferencias para hablar de este tema y cuenta con certificación internacional de instructor de simulación EUSIM 1. La maestra Laura Rodríguez Cruz, por su parte, es licenciada en Enfermería y Obstetricia, especialista en pediatría y en administración de los servicios de enfermería, maestra en ciencias de la educación, se ha desempeñado en instituciones como el IMSS y actualmente es directora de su escuela de enfermería, ¿no? En la UNAM es profesora de asignatura en la Facultad de Enfermería y Obstetricia. Es asignada a los centros de enseñanza de la facultad, ha participado en eventos de simulación, en cursos, talleres, ¿no? Y también conferencias, charlas, como hoy el conversatorio. Es profesora de simulación clínica en la Secretaría Marina Armada de México con cadetes a nivel de pregrado y cuenta con certificación internacional de instructor de simulación EUSIM 2. Pues sean bienvenidas, maestras, el tema que nos convoca hoy y qué gusto saber que podemos tener una mirada muy de la educación y de la enfermería, ¿verdad? Porque estas dos disciplinas nos convocan hoy a una charla que será por lo demás interesante. Ya dije cómo se llama el conversatorio, ahora me gustaría hablar un poquito de los objetivos que buscamos con este conversatorio. Por un lado, comprender el rol de la simulación como estrategia pedagógica en la formación clínica en enfermería. Por otro, identificar los componentes clave y las mejores prácticas para un diseño e implementación efectiva en escenarios de simulación. Y un tercero, aunque suene un poco ambicioso para el conversatorio, pero es interesante tenerlas a ustedes aquí para reflexionar sobre el papel del profesor como un facilitador y la importancia del debriefing como herramienta de aprendizaje profundo. En este punto, daremos inicio con una pregunta inicial que me gustaría escucharlas a las dos, si les parece bien. Es una pregunta detonante, es una pregunta rápida. ¿Cuál es el desafío actual más grande que se enfrenta en la enseñanza clínica? ¿Quién gusta empezar? Laura, no sé si quieres. Sí. Ok, sí, maestra. Pues creo que actualmente tenemos varios desafíos, pero el principal y en el que ahorita nos encontramos en la simulación es ese, el manejo de la herramienta por parte de los docentes. Bien comentó doctora Graciela que esto es una técnica didáctica que requiere de fases, etapas y que no podemos improvisar. La improvisación no nos va a garantizar el logro de los objetivos. Entonces, creo que uno de los desafíos que nos hemos encontrado la maestra Catalina y su servidora a lo largo de esto es cada quien maneja la herramienta didáctica como cree que está bien, no como dice la bibliografía. Entonces, eso nos enfrenta a pequeños choques y la otra, cambiar el chip. Es muy difícil cambiar el chip, el hacer que la simulación sea, no es maternalista, no es paternalista, pero eso nos ha costado mucho trabajo en nuestra facultad. Eso es lo que yo ahorita percibo y me gustaría que la maestra Catalina me enriqueciera en esta respuesta.
Haciendo referencia también a lo mismo que dice Laura, efectivamente, la simulación todavía no está bien integrada en la currícula. Entonces es difícil que todavía se aplique, ¿no? Además de todos los requerimientos que tiene en cuanto a equipo y material y recursos materiales, pero sobre todo humanos que tengan las capacidades para implementar la simulación para el desarrollo de competencias. Y no podemos quedarnos atrás porque cada vez estamos enfrentando campos clínicos más reducidos en oportunidades de práctica. Y en un futuro cercano habrá habilidades que se tengan que desarrollar más que en un ambiente controlado como es el de la simulación y otras se alcanzarán a cubrir después en la práctica clínica. A futuro, como sucede en Estados Unidos, en donde no te permiten tocar un paciente si tú no demuestras poseer la competencia. Entonces, en el momento que hacemos esa exigencia, nuestros alumnos tendrán que tener muchas habilidades, haberlas desarrollado para poder realizar prácticas clínicas y les permitan actuar junto al paciente. Entonces, el desafío todavía es muy cercano, pero es relevante en cuanto a que tenemos que prepararnos para eso. Muchas gracias. Yo empiezo a pensar, y seguro que la audiencia, que son profesores, que tal vez estén interesados en decir, a ver, ¿no? Si puedo traer la simulación, tendría yo que empezar por saber qué es esto, qué es la simulación, ustedes que son expertas, cómo se define y qué niveles de fidelidad tenemos que considerar cuando hablamos de simulación. ¿Quién gusta participar? ¿Laura? Así es. Adelante, Laura. Bien, pues bueno, tenemos ciertas bibliografías que nos van haciendo referencia, pero me gustaría compartirles lo que Gaba, el padre de la simulación, nos dice, que es una técnica que amplifica o reemplaza una experiencia guiada y que evoca o replica aspectos del mundo real de una manera totalmente interactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que simulación no es igual a tecnología, es una técnica didáctica que nos va a ayudar a compartir esta inmersión. Entonces, no sé, maestra Katy, si quiere abordar algo más, pero prácticamente es una técnica que reemplaza o va a evocar experiencias guiadas. De alguna forma refleja el escenario real, pero va a ser controlado. Y este control tiene que ver con en el objetivo de aprendizaje que tengamos. El objetivo va a ser el desarrollo de competencias y van a irse desarrollando las habilidades conforme se vayan enfrentando. Cuando hablamos de niveles de fidelidad, a veces a la bibliografía puede confundirnos, pero puede ser la fidelidad tecnológica, es decir, que el simulador es de baja fidelidad porque no tiene ninguna tecnología, puede ser una parte del cuerpo humano o un cuerpo completo, o bien puede ser eh, como maniquí, como lo conocen, ¿no? Ujú. Y que replica el cuerpo humano de mediana fidelidad o que tienen cierto grado de tecnología en donde el estudiante o el participante interactúa con el simulador, no le va a responder, pero emite sonidos o alguna respuesta tiene para que le permita a desarrollar otras habilidades. Y alta fidelidad o de alta tecnología es cuando el simulador hasta responde. Estos son simuladores que son con tecnología compleja, vienen Ujú. acompañados de computadoras que nos permiten diseñar la respuesta del simulador. Aquí sí responde. El participante puede hacer una acción sobre él, pasarle un medicamento, soluciones o algo, y el simulador va a responder. Puede hasta convulsionar, le podemos hacer hasta desfibrilación y otras medidas y el simulador responde todo esto. Entonces, eh, realmente el simulador es nuestra herramienta y la cantidad o dosificación de realismo que le demos a la actividad de simulación tiene que ver con el objetivo de aprendizaje. Ok. Entonces, digamos que hay una relación directa
entre la fidelidad que se elige, el escenario en el que se aplica y el objetivo de aprendizaje para el desarrollo de una competencia. Y esto nos lleva a un valor pedagógico curricular muy importante, porque ¿quién define la competencia? ¿Qué competencia es la que tenemos que desarrollar, digamos, cuando hablamos de estos escenarios y trayendo a la luz el aprendizaje experiencial? ¿Cómo armamos un concierto común para pensar cuál es la competencia más alta que se tiene que desarrollar o cuáles competencias estarían involucradas? Ok. Adelante, maestro. Eh, Cuando hablamos de competencias, lo las habilidades, conocimientos y destrezas que demuestra una persona en una actividad, ¿no? En el caso de enfermería o de las ciencias de la salud, bueno, posee conocimientos suficientes, habilidades psicomotrices o técnicas y además actitudes que le permiten desempeñarse en cualquier espacio y en cualquier situación. ¿Quiénes la definen? Los planes de estudio. No puedo tener yo el mismo objetivo en la formación de estudiantes de enfermería si fueran de medicina. Nos los dice y marcan los planes de estudio. Eso nos definen cuáles son aquellos conocimientos que debe de poseer, qué habilidades tiene que poseer y desarrollar al final de un plan de estudios, de toda una carrera, y cuáles son las actitudes que se esperan de ellos. Entonces, todos esos componentes nos dan los lineamientos para decir hacia dónde vamos. Y entonces el plan curricular es nuestra guía y nosotros, si bien la currícula está definida por competencias, sabemos a dónde vamos a llegar y nosotros vamos a ir desarrollando todas las habilidades para alcanzar una competencia integradora. Y si no lo fuera, tiene que insertarse la simulación dentro de la currícula de tal forma que sea un eje transversal para el desarrollo de las competencias que pueden ser definidas por el plan de estudios, por lo que se espera a nivel profesional, lo que demanda las instituciones de salud, quienes son los que nos contratan y que dicen, yo necesito una enfermera, bueno, estas son sus habilidades, conocimientos y destrezas. Ella debe de desempeñarse en cualquier área y por lo tanto debe de poseer estas competencias. Unas son muy disciplinares y otras son transversales. Sí, y creo que aquí, sumando a lo que nos comenta la maestra Catalina, no hay que olvidar que también la simulación tiene cuatro objetivos importantes que ella los acaba de resumir perfectamente la maestra. Uno que es la seguridad del paciente. Cuando hablamos de seguridad del paciente, hablamos de cómo nos entrenamos para garantizar esa seguridad, porque la seguridad no solo es el paciente, sino también la enfermera o el enfermero que requiere de seguridad en el entrenamiento para garantizar esa propia seguridad al usuario. Esa es una. Dos, la competencia, ¿no? Desarrollo de competencias y las casamos generalmente a procedimientos cuando no es así, ¿no? Este desarrollo de competencias o habilidades procedimentales, pues que cree que no siempre se garantiza con la simulación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el escenario sea el más real, el más inmersivo, para que la práctica deliberada esté muy finita, muy bien puntualizada, pero va a ser responsabilidad del alumno garantizar esa competencia. Por eso la simulación no garantiza competencias, ayuda al desarrollo de la competencia, pero no la garantiza. El tercer objetivo es la integración de la teoría con la práctica. La simulación nos ayuda a cerrar esas brechas de aprendizaje, en donde la clase se vuelve magistral y no, ya le entendí a la maestra Graciela, a la maestra Catalina, qué padre, pero cuando llegamos al procedimiento, al escenario, se nos borra todo. Y bueno, aquí aplicamos siempre del dicho al hecho, hay un gran trecho que tenemos que cerrar con simulación. Y la última, que es la práctica reflexiva o el pensamiento crítico reflexivo a través del debriefing, ese es el otro objetivo de la simulación, yo voy a lograr que el alumno logre ver su metaparadigma, ¿no? Perdón, metacognición, en donde yo vea cómo analiza, cómo interpreta, cómo aprende.
Y eso es algo rico, ¿no? Parte de la competencia de ese perfil, la simulación me va a ayudar a cualquier estilo de aprendizaje del alumno, cualquiera que sea, cualquier inteligencia, la simulación responde a todos. Eso es la magia de la simulación. Pero sí se requiere de una programación, de un objetivo, tenerlo muy claro y el manejo de la herramienta. Es nada más complemento. Gracias. Muchas gracias, Laura. Yo escuchaba con mucha atención lo que nos están planteando en esta conversación y parece como muy importante que el profesor piense en teorías de soporte para el aprendizaje, porque si nosotros tenemos que planear, intervenir y evaluar, ya el debriefing está entrando en la parte, digamos, más final, los paradigmas constructivistas hoy plantean que la planeación y la evaluación va de la mano. Y en este punto me gustaría saber cuál es su perspectiva de cuáles son las mejores teorías pedagógicas que abonan a eso y cuál es su mirada de la evaluación en este contexto. ¿Quién quiere compartirnos? Catalina, por favor. Les hablo de usted, en el conversatorio, por supuesto. Adelante, Katy. Muy bien, gracias. Mire, ah, desde el punto de vista la simulación es constructivista. Ujú. Quiere, como dice esta Laura, tenemos que cerrar esa brecha del aprendizaje y esa brecha está dada por el nivel del aprendiz. De acuerdo al nivel del aprendiz, se le da la intervención educativa con simulación para llevarlo a la zona de desarrollo próximo, que esa es la primera. Bandura él nos da muchos elementos, o sea, lo llevamos a esa zona donde lo sacamos de la zona de confort y lo llevamos a la siguiente para que vaya aprendiendo. La otra cosa que tomamos de él es el de autoconfianza que él debe de dar. Es algo que le damos con la simulación, que se sienta seguro al tomar decisiones. También desde ese punto de vista constructivista, también vemos el del aprendizaje experiencial, que sí está basado en en el constructivismo, en donde se aprende haciendo. Si vas a hacer algo, no lo aprendes viendo o leyendo, se aprende haciendo. Si yo voy a aprender a aplicar un medicamento intramuscular, viéndolo no se aprende, se tiene que aprender haciendo. Y la otra, a veces pensamos que el conductismo no tiene que ver, pero tiene mucho que ver en el sentido que nuestros refuerzos son positivos. Nunca se le da un refuerzo negativo porque el alumno cuando sale de una experiencia de simulación donde tuvo refuerzos negativos no se acuerda lo que hizo bien o mal. Recuerda que fue regañado, que fue castigado o que fue evidenciado. En cambio, cuando nosotros le hacemos ver sus puntos fuertes y las oportunidades de mejora desde un punto de vista positivo, un refuerzo positivo en el feedback o en la retroalimentación permite que el alumno se sienta bien consigo mismo, que sabe lo que está viendo y él reflexione en lo que hace para mejorar. Y otro que nos ayuda mucho es Sean, ¿no? Ujú. De la reflexión en la acción. Y nosotros lo hacemos primero, puede ser en una práctica deliberada con pausa, en donde detenemos el escenario, hacemos que reflexionen en la acción de lo que están haciendo y volvemos a iniciar para que él corrija. O bien en la reflexión de la acción y que esa se puede llevar en el debriefing. Entonces, tomamos varios elementos de todas las posturas y de todos los modelos educativos de alguna forma y desde el punto de vista constructivista, lo que nosotros queremos producir es aprendizaje. No calificamos mal y no pensamos que él se equivocó. Sí identificamos el error, pero nuestro objetivo es corrección del error. Entonces, usamos todas esas bases que se fundamentan en varios que han hablado, como les digo, de Bandura, principalmente Sean, y claro, el aprendizaje experiencial. Ah, en cuanto a la evaluación, no sé quieras comentar algo, Laura. Sí, creo que nada más para sumar a lo que comenta la maestra Katy, eh,
otra de las partes o corrientes, pues no puedo llamar corriente pedagógica, pero sí una técnica de enseñanza es la andragogía. La simulación también tiene que ocuparse de la andragogía porque nosotros estamos formando adultos y el adulto decide qué, cuándo y cómo lo aprende. Y que además estas vivencias, aun siendo simulación, van a tener una contención de emociones. Les va a generar esa parte de emociones. Y bueno, la parte de la evaluación, porque obviamente si hay una evaluación incluso formativa y sumativa que nos podemos apoyar en la simulación. Como mencionábamos al inicio, esto no es una técnica paternalista de un contenedor seguro del aprendizaje que hacemos en simulación. Ese contenedor seguro requiere también de decirle al alumno, estás en un contenedor seguro, pero hoy es tu examen práctico de trabajo de parto. Entonces, el alumno sabe que va a ser evaluado. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación puede ser paulatina, vas a ver el avance incluso en las prácticas, que tengo que rebobinar incluso como docente, ¿eh? Es una evaluación también propia, Ujú, en donde si más de la mitad del grupo en una práctica lo hace mal o no le quedó claro un concepto, docente, Laura, rebobina porque la que reprobó no fue el alumno, reprobaste tú como docente porque no le di el concepto. La parte condicional, como dice la maestra Katy, es vital. Sí tengo que estar condicionado, sí tengo que aprender en la escuela tradicional, es sumamente importante. Finalmente somos una disciplina, una ciencia, un arte. Entonces, la evaluación ahí se va como de primera parte de cómo vamos introduciendo esa parte. La parte sumativa o formativa, todo mundo lo relaciona, la parte de simulación con los BLS, ¿no? Aquellos programas que tenemos una certificación, pero que en ocasiones se quedan cortitos en las etapas de la simulación. No hay un feedback positivo, al contrario, ¿no? Usted pregúntele a un intensivista, a CLS, ¿no? Y TLS y código trauma, entonces no quiero volver a repetir eso porque además de perder mi cerebro, perdí dinero, ¿no? ujú. Que en ocasiones se malinterpreta, pero es importante someternos a evaluación y en esta parte también como simulacionistas también nos evaluamos, ¿eh? También existen algunos protocolos como el Dash de Briefing en donde nos van evaluando esa parte. Y algo muy importante que aporta la UNAM y que lo tenemos en nuestra facultad, no en nuestra escuela, es el ECOE. El ECOE es el que va a evaluar, es un examen por áreas de conocimientos de un objetivo, en donde los alumnos de medicina se enfrentan a un ECOE y es un examen profesional con el cual van a dar un título y una cédula como médico capacitado, ¿no? Entonces, creo que la evaluación es muy importante someterla, nuestras listas de verificación, nuestras rúbricas. Nosotros siempre estamos en esta parte, la maestra Catalina tiene una visión en el SECA que, bueno, no por nada, ahorita somos punta referente en enfermería y me da mucho gusto a nivel internacional porque su trabajo ha marcado eso. La evaluación no es un crédito, ¿no? Eso creo que también lo tenemos que ir quitando. ¿Qué calificación tengo? No, no es de qué calificación, sino qué competencias, qué habilidades vas logrando y que incluso el alumno hemos logrado aquí que, pues ya tengo lleno el Cardex, ¿eh? Ya tengo 10, ¿no? En mi evaluación por todas los sellos y prácticas. Pero hay alumnos que dicen, oiga, maestra, no me queda claro todavía cuál es la función de la enfermera AB en un código mater. Perfecto. Damos un taller y ven, él se autoevaluó, hizo una autorreflexión y está consciente que a pesar que tiene todos los sellos y que pasó el examen, todavía tiene áreas por qué cerrar. Entonces, creo que la evaluación está de manera formativa, sumativa, está de manera transversal y que responde, esto es lo importante, ¿no? ¿Por qué sí va a responder la evaluación o por qué sí es garantía? Porque todo va girado en un objetivo. La palabra correcta en simulación siempre va a ser depende del objetivo. Si en tu objetivo está plasmado, planificado, tienes que evaluarlo. Lo tienes que evaluar. Nosotros hacemos constantes evaluaciones de, a ver, afinar esta práctica, esto no nos está dando resultado, el alumno tiene más brechas o el alumno no cerró tantas brechas. Entonces, creo que todo va de la mano, ¿no? Todo objetivo debe de ser evaluado.
Ok, pues Como sí, se dice, en educación todo se evalúa. Todo todo se se va. evalúa. Se Lo evalúa al que no se evalúa profesor. no existe, fíjense. Justo. Eso Exactamente. es lo que se dice en educación. Lo que no se evalúa no existe y eso es No es, verdaderamente una realidad, ¿no? Y en es este correcto. plano que están ustedes comentando, me llama muchísimo la atención todo lo que se está planteando. Ya no la escuchamos, maestra. Creo que apagó su micro. Perdón, perdón. Pensamos entonces ahora que el docente tiene un papel muy relevante, porque no todos los planes son por competencias curricularmente hablando. Pero eso no quiere decir que el profesor no busque desarrollar una competencia en el estudiante. ¿Cómo tiene que hacer el profesor para identificar el objetivo de aprendizaje dirigido a una competencia que el que está dirigido a una actividad o a un tema? Por ejemplo, ¿no? Para no caer en esta visión simplista que también que nos llama, porque si el plan de estudios me dice, identifica tal cosa, pero yo estoy tratando de armar competencias para la práctica deliberada, ¿cómo tengo que hacer para identificar que el objetivo de aprendizaje en la simulación esté debidamente orientado, digamos, ¿no? En la práctica. Maestra Katy. Primero, para toda actividad académica hay que hacer un diseño instruccional. Ujú, En el diseño instruccional, en la primera parte, evalúa o revisa y analiza las necesidades. Y las necesidades que requieres, y eso va a partir de tu plan de estudios, ¿no? Generalmente los planes de estudio, si no tienen la competencia, tienen un objetivo. ujú, Y digo, bueno, ¿cómo lo voy a alcanzar? Además, puede tener un listado de contenidos y por ejemplo, en enfermería que tenemos asignaturas teórico-prácticas, hasta tienen un listado de técnicas o tecnologías del cuidado que tienen que aprender, ¿no? Entonces, una vez que uno hace ese análisis, determina cuál sería la mejor intervención educativa para el aprendizaje de los contenidos. ujú, No se maneja igual un contenido teórico como un práctico. El contenido teórico podemos usar ABP, ¿no? O aprendizaje basado en casos o alguna estrategia de estas para ir desarrollando habilidades transversales como el razonamiento clínico, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y eso. Pero ya cuando entramos a los terrenos en donde debe de desarrollar habilidades de trabajo en equipo, comunicación, que tienen que ver con la atención, o esto es decir, habilidades clínicas, ya es con un paciente, entonces ya podemos empezar a pensar que entramos al terreno de la simulación. Entonces, ¿cómo vamos a definir un objetivo de aprendizaje? Es muy clara porque nosotros nos guiamos por las buenas prácticas en simulación que ujú, están determinadas por organismos internacionales. El principal es en Estados Unidos, que es INAXEL, que es una asociación de enfermeras en simulación y aprendizaje, que dieron vamos a decir, todas las normas para las buenas prácticas y tiene muy claro una. Uno de los estándares que marca es objetivos y resultados de aprendizaje y ujú. ahí nos dice cómo definirlos, cómo estructurarlos y puntualizarlos de acuerdo al resultado de aprendizaje que queramos. Ujú. Entonces, bueno, no sé si quieres agregar algo, Laura, porque quería ponerles unos ejemplos. Claro que sí, justamente iba a Sí, decir unos ejemplos. sí, de hecho, nada más como esta parte metodológica que comenta la maestra de ese diseño instruccional, no se nos olvide nuestro objetivo del plan en la malla, el perfil de ingreso y el perfil de egreso. Justamente. En ocasiones en mi escuela, y se lo comento a veces muy amargamente a la maestra Catilla, no sé qué hacer, porque yo tengo intensivistas, tengo pediatras, tengo enfermeras de medicina de familia, ¿no? Que son coordinadoras y quieren hacer mini intensivistas, mini pediatras, mini educadores en familia, ¿no? Entonces les digo, a ver, no maestras. Yo no, un ejemplo, alumnos de cuarto semestre de la licenciatura en enfermería que ven materno y neonatal y me están pidiendo en la práctica Reneo, ¿no? Espérame, enséñale los signos vitales Claro. primero del recién nacido y que vaya pasito a pasito. ¿Por qué? Porque es importante esto. Si yo no me sé el objetivo del plan de estudios, en que un alumno de pregrado, lo más que lo voy a llevar es un análisis en toda la carrera, pues no lo puedes llevar a la evaluación o al diseño
¿Por qué? Porque eso lo va a alcanzar con un posgrado, una especialidad. Entonces, creo que ahí a veces ese es, digamos, el tip. La estandarización sí es importante en la práctica, pero que no se nos olvide el objetivo. Nada más es esa parte. Adelante, maestra. Sí, Katy, si ¿nos me quieres poner permite, unos ejemplitos? sí, les voy a compartir algo que preparé decir Claro. muy rápido. Ujú. Este, ustedes me dicen si se ve una Sí, presentación sí se y ve, hay déjenme que que poner, se ah, Sí, abra sí, exacto, se ve. completa. ya. Ujú. Y en modo Ya presentación, se ve. maestra. Y Katy. en modo presentación, Ujú. maestra, está abajo. Sí, lo que pasa es que no quiere, pero bueno, Ahí está. ahí Ahí va, está. A ver, ya, ahí va, ok. ahí va. Muy bien. Súper. Vamos a elaborar objetivos desde el punto de vista de un simulacionista. ¿Cómo pensamos? Porque a veces parece que pensamos diferente y pareciera que los que están en aula piensan diferente a los que estamos acá, ¿no? Ujú, Pero bueno, queremos que vean algunas puntualidades. ujú, Por ejemplo, eh, nosotros dividimos en dominios el aprendizaje, primero. ¿Cuál es el dominio cognitivo que debe de poseer? ¿Cuál es el dominio psicomotriz? ¿Y cuál es el actitudinal? Estos dominios del aprendizaje nosotros los vamos elaborando. Después determinamos el resultado de aprendizaje. Bueno, ok, el resultado de aprendizaje de una asignatura, de un tema o de algún componente del plan de estudios es, por ejemplo, que el alumno va a realizar cuidados clínicos en el paciente que tiene deshidratación. Ah, eso es muy grande. O sea, ¿qué tanto tiene que aprender? ¿Qué tanto tiene que conocer? Entonces hay que irlo desmenuzando y pareciera que partimos un poquito, pero eso nos ayuda porque el aprendizaje de estos dominios se aprenden probablemente con técnicas diferentes y tiempos diferentes. No es lo mismo aprender a instalar un catéter a aprender nada más a identificar el sitio de inserción de un catéter, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este es lo primero que hacemos. Una vez que tenemos esto, ponemos un ejemplo, el procedimiento de una técnica para instalar una sonda. Desde lo cognitivo, mi estudiante tiene que explicar los principios anatómicos y bioseguridad que justifican cada paso para la instalación, identificar riesgos y medidas preventivas. Eso es cognitivo y es declarativo. Entonces, pero es parte de lo que él debe de conocer para poder instalar una sonda. Después del psicomotriz, ahí ya entra una práctica deliberada donde realiza la instalación de sondas siguiendo correctamente los pasos del protocolo clínico, manteniendo la técnica y la precisión manual. La precisión manual tiene que ver mucho también con la práctica deliberada, que es repetición para alcanzar cierto dominio. Entonces, eso nos va a permitir saber hasta qué alcance va a tener por las repeticiones que tenga. Y en cuanto a lo actitudinal, el estudiante demuestra una actitud de respeto, seguridad y empatía hacia el paciente durante el procedimiento. Entonces ya decidimos cómo lo vamos a manejar. Va a ser una práctica deliberada. ¿Qué veo en el prebriefing? Antes de la técnica, vemos los principios anatómicos y las medidas de seguridad, identificando riesgos y la prevención. Una vez que cerramos eso, ahora sí, mi objetivo es que tú realices la instalación. Podemos dar modelaje, que también es de Bandura, ujú, así como de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo de Bandura es modelaje. claro. Nosotros damos aprendizaje vicario en esa Ujú, manera. Entonces, le hacemos un modelaje donde les vamos dando la instalación de sonda. Podemos usar la gamificación o juegos serios para ir desarrollando la habilidad, o bien observan y repiten, observan o repiten, o ujú, después replican, ¿no? Y lo actitudinal es que al final que él alcanzó ese dominio psicomotriz, que ya me dijo que conoce para qué sirve una sonda, por ejemplo, ujú, dónde va a estar instalada. Ahora sí él va a hacer el procedimiento completo al paciente y va a explicarle al paciente lo que va a hacer, va a manejar con seguridad, cada paso se mantiene comunicado y todo eso se va integrando en la práctica deliberada.
Esta es la forma en que nosotros, el resultado de esto es que el participante realiza una correcta instalación de sonda basado en los principios de bioseguridad y con respeto y seguridad, que ese es el resultado de aprendizaje. Y es como así planeamos una práctica deliberada. Por ejemplo, yo les preguntaría, si ya tengo este cuadro, te habla de objetivos educativos, nosotros usamos la taxonomía de Bloom, generalmente, que es lo que nos recomiendan, Ujú, la de Bloom modificada. Hay otras, pero eso depende de la expertise del docente para desarrollar un objetivo. Y yo puse otros que no son solo de simulación y que tienen que ver cómo podemos ir diseñando nuestra estrategia didáctica para alcanzar ese objetivo. Vamos a ver, elaborar un resumen. El estudiante analiza. Bloom también nos da los verbos que vamos a utilizar para redactar el objetivo. Entonces, analiza el texto y selecciona la idea principal. Esa es pura actividad cognitiva. Del psicomotriz va a usar herramientas tecnológicas o plataformas digitales, va a organizar, editar, formatear y me va a entregar un documento que es su resumen. Y actitudinal se tiene que ver también con esa actitud de responsabilidad académica, donde él va a declarar cómo lo hizo. Si ujú, no uso IA, por ejemplo, ujú, si esto, lo otro, también se vale. Les voy a decir, yo declaro que parte de estos objetivos me ayudó la IA para ujú, separarlos, ¿no? Yo le di la idea y ella ujú. me ayudó. También nos ayudamos de eso, ¿no? Si no podemos, hay que pedirle ayuda al experto y a veces la IA nos puede orientar porque ella sabe la taxonomía de Bloom y nos puede orientar a usar el verbo más adecuado. Ujú. Realizar un video, por ejemplo, primero planifica el contenido, luego lo produce, lo edita, lo toma y después mostrará disposición colaborativa y ética en su trabajo, donde da créditos a los que lo realizaron, quienes compartió la actividad, ¿no? Tiene que ver todo eso y que lo tenemos que tomar en cuenta. Un cuadro sinóptico, fíjense, partimos que organiza conceptos clave, luego diseña el cuadro y puede usar tecnología, puede usar otros elementos y nos mostrará disposición en el orden, claridad, rigurosidad y declarará cómo lo llevó a cabo y si contribuyó otros autores. En farmacología, por ejemplo, identifica y explica los mecanismos de acción, indicaciones y efectos de un fármaco en particular y luego aplica la dosis y la dilución correcta con la precisión para Ujú. a la preparación y la administración del medicamento, ¿no? Y actitudinal es responsable y ético con el manejo seguro del medicamento, priorizando la seguridad del paciente. Entonces, todos los objetivos nos permiten tratar de hacerlo. Por ejemplo, anatomía, describirá la estructura y función. ¿Qué le puedo dar yo de actividad el alumno para que describa la estructura? ¿Cómo lo puedo pedir que me lo haga? A lo mejor antiguamente, ¿no? Les pedíamos una monografía o un esquema y ponle nombres, ¿no? Pero hay otras tecnologías que nos pueden ayudar. Luego, localizará la estructura en un modelo. Puede usar un modelo, una imagen, un cadáver, como se utiliza luego en las ciencias de la salud, y demostrará respeto al material, al equipo, si lo está utilizando, ¿no? Bueno, entonces, esta es algunos ejemplos de cómo nos permite ayudarnos y en simulación, a partir del objetivo, ya me está diciendo cuál actividad, una práctica deliberada o es un escenario de simulación. Muy bien, maestra. Katy, muchas gracias. Maestra Laura, ¿quieres decir algo? Sí, solo agregar, digo, la maestra Katy es una Ujú, experta en todo ujú, esto y me ha enseñado demasiado, ujú, pero también recomendarles a nuestra audiencia, a los maestros, no todo se simula, porque ellos quieren, así, bueno, en la parte tanto práctica ya profesional, a un curso de simulación, ¿no? Para que nos ujú. resuelva la tensión Claro. agresiva al paciente. No, no todo se simula, hay que tener algo bien finito, nada más.
Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Y fíjense que me hacen pensar en dos elementos que me gustaría ir como platicando con ustedes. Por un lado, la responsabilidad del estudiante, porque en un ratito más vamos a entrar al rol del profesor. Pero en esta parte del prebriefing, el briefing, el debriefing, el estudiante desarrolla una posible responsabilidad de sí, una mirada ética de sí, pero sabemos que no todos los estudiantes están interesados en las mismas cosas y que no todos pueden desarrollar la competencia del mismo modo. ¿Qué hace un profesor para contender en simulación con las diferencias de aprendizaje y las diferencias de los estilos de los alumnos? ¿Me pueden ustedes platicar un poco al respecto? Sí, 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 gusta. Creo que para Adelante, que nos Laura. quede Ujú. un poco más claro en esta parte, voy a compartir Sí, claro. las etapas de la célula de Peter Dickman, que eso es algo muy importante que nos quede como claro. Y bueno, si se alcanza a Sí. visualizar, creo que Ujú. ya. Sí, Muy sí. bien. Bueno, la célula de Peter Dickman, aquí está, en resumen, las etapas de la simulación. Ujú, Llámese práctica deliberada o escenario, nosotros hacemos exactamente lo mismo, ¿eh? Una buena práctica, un buen manejo de la herramienta, abarcamos todas. Y aquí, en la célula de Peter Dickman o en las etapas, hablamos de una introducción al ambiente, un pre-briefing o el famoso briefing. ujú, El briefing para que sea como más rápido o más entendible, son las reglas del juego. ujú, Yo voy a plantearle al alumno qué es lo que vamos a hacer, me voy a presentar, los contratos, en dónde va a estar situado, el tiempo que tiene, ¿no? Y este briefing contiene varios elementos. Una, aquí dice que es la reunión sobre el simulador. Como bien comentó la maestra Katy al inicio, ¿qué tipo de simulador voy a utilizar? Un simulador de baja fidelidad, que es un entrenador de tareas, un strike trainer. Voy a utilizar uno de mediana fidelidad, donde un software a través de un iPad me va a estar alimentando, me va a dar retroalimentación de mis compresiones en una RCP, o bien un simulador de alta fidelidad en donde va a tener respuesta física y fisiológica y puede hasta, como bien dijo la maestra, convulsionar. Entonces yo tengo que delimitarlo, tengo que decirle al alumno que se va a manejar ese simulador y el entorno. La parte de la teoría. Ya lo comentó la maestra Katy en los ejemplos. Yo voy a teorizar, pero en la parte de simulación no es una cátedra. No cambiemos el simulador por el cañón o la pantalla. No, la teoría aquí es revisar un algoritmo, el paso uno, 2, 3, la tecnología en aquellas partes críticas. No tengo más que 5 o 10 minutos para revisar el caso clínico para yo poder hacer la parte inmersiva, te ubicas en un servicio de urgencias, en primer contacto, el área de choque y vas a tener un adulto joven. Y viene una línea punteada, porque esto es antes de llegar al escenario. El escenario dice GABA, que es el pretexto que tenemos los docentes para llegar al debriefing, ¿no? Este escenario también se convierte como práctica. Yo tengo que dar las mismas instrucciones al alumno con la práctica o el escenario. Y vean ahí el debriefing. El debriefing para GABA es el corazón de la simulación. ¿Por ujú, qué? Porque este es en el momento que si yo no logré el objetivo en el escenario, no activaron un código, no pusieron la sonda transuretral, no colocaron la venoclisis. En el debriefing sí tengo que lograr el objetivo. Por lo tanto, el escenario a nivel metodológico va a durar máximo 15 minutos. Nuestros escenarios aquí en el SECA no duran más de 8. Y el debriefing va a durar de 2 a 3 veces más. ¿Qué quiere decir? Si mi escenario dura 10 minutos, el debriefing debe de durar en estructura y en tiempo de 20 a media hora. La finalización. Yo tengo que cerrar bien esas brechas, identificar, lograr el objetivo y cómo lo va a aplicar el alumno. Entonces, yo teniendo esta parte de la célula o entendible, cómo voy a trabajar, ¿no? Que ujú, me quede como claro estas etapas, pues ahora sí puedo pasar a la pregunta que nos hiciste. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hago para que sea alumno difícil, ¿no? Porque en ujú, ocasiones, bueno, pues también nos entrenamos en debriefing difíciles. ujú, Aquel alumno en que
lo clásico, y bueno, hablo de la experiencia, sí, no cerrado, o yo tuve residentes en el centro de simulación del IMSS, en donde eso ya me lo sé. El Ujú. artículo de la COG que salió ayer a las 11:59 de la noche, ¿no? Entonces, creo que es decirle al alumno, te felicito, tu tarea para la próxima clase en el aula es que nos vas a exponer el artículo, ¿no? Va a todos, pero hoy vamos a ver la práctica de la bibliografía que yo ya programé. El alumno sí es el personaje principal, pero quien tiene el control es el docente. Y Ok. eso es algo que no se nos debe de olvidar, pero es mágico. Esto es mágico porque a través de un entrenamiento en este debriefing y que incluso en la práctica deliberada de ciclos rápidos ocupamos un debriefing llamado Plus Delta, que es cortito, Ujú. en la parte positiva hacemos un feedback positivo y el alumno le cambia el chip. Realmente sí, sí hemos tenido alumnos difíciles, Ya, sí hemos tenido incluso que no quieren regresar, pero creo que ya después que se van inmiscuyendo en la herramienta, cambia ese panorama. Pero esto depende mucho de la herramienta y del manejo que se tenga. No sé claro. si quedó clara la pregunta o Sí, sí, maestra Katy, sí. por favor. Katy, por favor. Eh, siempre eso es decir, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, Ujú. primero, hay un punto muy esencial en el aprendizaje, motivación. Ujú. Entonces, tengo que buscar estrategias para motivarlos. Nosotros hacemos varias y un día de estos ahí en la facultad de ver a alumnos ahí en el patio corriendo. Hacemos escape room, Ujú. hacemos allá pronto, aquí la maestra Laura, vamos a meter realidad virtual, Ujú. realidad aumentada. La Padrísimo. gamificación ayuda mucho Ujú. porque en la gamificación les ponemos música. Claro. Rápido, 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 bien, Ujú. bien, bien. Entonces, o sea, él no se puede quedar así, o sea, tiene que hacerlo y tiene que avanzar. Y por ejemplo, una de las intervenciones que va a hacer la maestra Laura es con realidad virtual. Ok, voy a preguntar esto y lo otro, quien me conteste bien, se pone los óculos y Ujú. empieza a navegar. Ujú. Eso les gusta. Es como motivarlos, incentivarlos a que quieran venir nosotros queremos atraerlos al centro de enseñanza, a que les guste la simulación, a que se sientan reconocidos, respetados y demás. Entonces, esa es una parte, ¿no? Hay que motivarlos de alguna forma. Si lo hacemos negativamente porque te obligo, si no te repruebo, Ujú. eso no favorece el aprendizaje. Hay que invitarlos, hay que encantarlos, hay que motivarlos, ¿no? Entonces van a instalar una sonda y les ponemos realidad aumentada sacan su celular que les fascina, que siempre Ujú. lo traen en la mano, sacan el celular y empiezan a ver el cuerpo humano del maniquí. Entonces, con realidad aumentada. Hay que buscar esas estrategias. Nosotros ya vamos hacia allá. Ya vamos para allá porque pues es la tecnología y siempre nos tenemos que ir con ella, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Hay que motivarlos para que aprendan. Si yo le doy la letanía, que yo siempre la llegué a dar, y quien me conoció hace muchos años sabía que es que si tú no aprendes eso, eres malo, eres peor, Ujú. tienes que saber esto y tienes que saber lo otro, y si no lo sabes, no eres efectivo o no eres profesional, eso no les ayuda. Tenemos que guardar paciencia, calma e invitarlos y atraerlos. Entonces, afortunadamente ese tiempo nos lo dan, les pedimos permiso. Hace poco le pidió un permiso a un profesor, ¿me deja hacer un escape room con su grupo? Y ahí vienen los chamacos ahí y fascinados y contentos. Los Claro. sacamos del aula, Sí, los movemos y los activamos. claro. Hay que activarlos. Hay que activarlos para que su cerebro abra sus canales Así es. y sus receptores para que puedan recibir la información que queremos que tengan. Entonces, Claro. cuesta mucho trabajo y es agotador, Y es agotador. Pero pero muy enriquecedor también, porque sí, cada sí. alumno que logran tener en este interés es un enfermero potencial para las prácticas, para las competencias avanzadas, ¿no? Las competencias avanzadas de enfermería. Bueno, yo trato de recuperar las ideas en un modelo de retroalimentación que ha propuesto McFarlane Dick, ¿no? Nicole McFarlane Dick, y dice que la instrucción precisa que le da el facilitador a un estudiante
detona y procesos internos de aprendizaje, de metacognición, para la autorregulación, que están imbricados seriamente con la motivación. Y esto lo puede ver el profesor en un circuito, una espiral interminable de buenas prácticas, de buenos aprendizajes, de motivación y sobre todo lo que decía Laura y que también dijiste, Katy, cerrar la brecha. Porque gran parte del tema es que el escenario de educación es bastante castigante. Entonces, empezar a encontrar los elementos que son motivantes en escenarios más respetuosos, el alumno también tiene que romper paradigmas. ¿No? Estamos frente a alumnos que vienen encontrando la tradición, que vienen incluso buscando la tradición y hasta a veces dicen, ¿por qué aquí no hay una exposición que yo tenga que hacer? Y luego se quejan de eso, ¿no? Entonces, qué innovación, qué creativo. Y a mí me gustaría hacer una pregunta previa al cierre. ¿Qué otras herramientas o estrategias se pueden implementar en el debriefing, que es el corazón de la simulación, para fomentar la autocrítica constructiva en los estudiantes? Yo solo Adelante, quiero agregar Katy. antes, porque Sí. esta Laura es muy buena en debriefing, deberían de verla. Buenísima, ¿eh? Ajá. Hasta de briefing difíciles es. De todo difícil, fácil y Sí. difícil. Ajá. Entonces, lo que sí quiero decir, a raíz de lo que usted acaba de mencionar, exactamente. En el momento en que el alumno sale de esa cotidianidad y tradicionalidad y ese encuadre que tienen y entran al SEC y le decimos, esto es un contenedor seguro del aprendizaje. Ujú. Nosotros sabemos que son personas capaces e inteligentes, interesadas en aprender. Entonces, cuando les damos el contenedor seguro de aprendizaje, les baja el estrés, Claro, les baja la ansiedad, la negatividad y les abren un poco. Y eso les permite decir, ay, qué bueno. Hace poco hicimos un ejercicio porque mañana vamos a dar un taller. Y la maestra Laura le costó mucho trabajo hacer un video en donde ella está haciendo un modelo extremadamente tradicional y negativo, con refuerzos negativos. claro. ¿Y sabe qué comentario dijeron los alumnos al Ujú. término del video? Dice, yo conozco a la maestra Laura y sé que no es así, pero ya sabemos, pero ¿qué cree? Que eso vivimos todos Claro, los. claro, Y claro. dice, no, ay, no. Qué O sea, horror, ya cuando oí eso dije, qué susto. qué susto. ¿Cómo Ellos romper esa cultura que nos ha caído, no? Y Ujú. decir que somos facilitadores del aprendizaje. Nuestro papel es facilitador. Si tenemos que ser instructores porque hay que dar instrucciones claras porque se También, amerita la situación, hay que darlas claro, claras. Pero siempre soy un facilitador. claro. Y también se aplica en el debriefing. Ahora sí, Laura. Aunque yo quisiera decirles también que ahora con la IA Gen, también el profesor es un curador, porque mucho de lo que ellos van a consultar, el profesor tiene que validarlo, revisarlo con ellos, enseñarles que el aprendizaje sigue siendo su responsabilidad, ¿cierto, no? A ver, maestra En Laura, oh, sí, retroalimentación, perdón, en retroalimentación, retroalimentación, o sea, uno no es el que le enseña, no, retroalimenta el trabajo. retroalimenta, Él debe de reflexionar y él debe de hacer la acción de la claro, búsqueda, el análisis y no darle yo las respuestas de por opción supuesto. múltiples. Por supuesto, ahí está la base del pensamiento crítico también, del pensamiento clínico, del juicio crítico, ahí está en lo que acabas de decir, Katy. Laura, ¿quieres decirnos, ya entrando en materia un poquito más del debriefing, qué estrategias nos recomendarías o qué más nos dirías? Sí, claro. Bueno, pues nada más de introducción. El debriefing, pues dijimos que es el corazón, ¿no? Ujú. Es el pretexto. Es un término anglosajón que no tiene una traducción como tal. Tenemos mucha en el diccionario de simulación, muchos conceptos, pero va más allá de un feedback. Yo en un debriefing sí tengo que lograr, dijimos, el objetivo, sí o sí, ahí sí. No puedo dejar ir al alumno cerrado, no puedo dejar ir al alumno frustrado, no puedo dejar de cerrar brechas. O sea, no es como de, ya acabamos. No, no, no. Tiene puntos específicos. Y bueno, de manera general tiene tres etapas. La primera es la contención de emociones. Mm, Sí tenemos que conocernos muy bien para saber contener emociones. Y ojo, no somos terapeutas, claro. no damos terapia, pero sí identificar esos focos rojos para poder trabajar posteriormente con ellos o bien hacer una canalización correcta de un alumno. La otra etapa
es la etapa del análisis, en donde tiene una molécula. Y yo les digo que el debriefing es como cuando vamos a enamorar a alguien, ¿no? Porque yo tengo que conocer a esa persona, quiero indagar, ¿no? Qué buenas y malas mañas tiene. Indagar, persuadir, ser curiosa, ¿no? Entonces, esta parte del entrenamiento del debriefing, en el análisis, ahí tienes que sacar todo. Quien menos habla es el docente. Tienes que aprender a hacer preguntas, ¿no? Nosotros en simulación les hacemos un ejercicio para evitar preguntas puercas o sucias. ¿Por qué se les llaman preguntas sucias? Porque la respuesta es sí, no, ¿no? No, Ujú, no te da nada. Pero tienes que hacer preguntas circulares, ¿no? En donde observé que usted tomó eh, el pulso cuando la paciente empezó a convulsionar. ¿Qué pasaba, no? En ese momento por su mente. Y ya nos van diciendo. Y la última etapa que es muy importante del cierre, en donde el alumno tiene que hacer acuerdos con el docente, que no se vaya así como de, híjole, me quedó ahí la espinita, maestra, la paciente se me murió, ¿no? Perfecto. ujú. Vamos a estudiar, tú y yo, el algoritmo, lo revisamos estos artículos y en 15 días nos programamos, ¿te parece? Y hay que cumplirle al alumno. Estas son las etapas de manera general que sí hemos utilizado, porque hemos utilizado muchas cosas, ¿eh? De todo aquí en el SEC. Contención de emociones. Primero, un entrenamiento que la maestra Katy nos ha buscado con expertos en psiquiatría para identificar esos foquitos. ¿Cómo lo contengo? ¿Y cómo contengo? ¿Por qué? Porque las emociones se contagian. Si ahorita alguien se riera de manera chistosa, pues nos empezamos a reír, ¿no? La risa se contagia. Es el Entonces, efecto Pigmalión, es el efecto exactamente, así Pygmalion. se llama. Sí. Si Ujú, alguien empieza a llorar, pues yo me pongo triste, aunque no sí, lo esté, ¿no? así es. Entonces, decía un compañero en el centro de simulación, bien importante, como dice Kolb, ¿no? Tenemos que estar isoeléctricamente emocionalmente, ¿no? Isoeléctricos, ni muy eufóricos, Ujú. ni muy tristes o pasivos, porque Claro, no va a resultar. Pero, ¿qué puedo hacer para ello, no? ¿Qué hemos Ya, hecho? ni Pues, tampoco enojados, porque ni luego tampoco. claro, hacen no, no, no. barbaries y dice, ¡ah! Sí, sí, sí. Sí, no, 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 tenemos que tener como ese zen, esa voz, es un entrenamiento, es un arte entrenarte, perfil. Y bueno, construye. ¿Qué podemos hacer para contener de emociones? Pues hemos hecho desde mindfulness, como Ujú, la respiración. A ver, todos, ¿no? Terminó el escenario. A ver, antes de analizar, claro, respiremos, claro. inhalo y exhalo. Y entonces eso le va pausando. La otra, hemos utilizado la realidad virtual en aquellos alumnos que de verdad sí se han reflejado, se casan en el caso clínico y Ujú, me ha tocado alumnas que, claro. maestra, es que yo acabo de abortar, ¿no? Ujú, ujú, El caso así clínico que es. acabo de vivir fue lo que yo viví hace Ujú, 8 días, ¿no? Mi claro. abuelito de COVID se murió y es el caso que vimos, ¿no? En el SECA. Entonces, es llevarlos a la realidad virtual, no con un objetivo ahí, nada de Cirrus Games, sino vámonos a bucear a Chetumal, ¿no? Ujú, Entonces, claro. romper el esquema y Sacarlos de ese escenario. sacarlos Claro, para que la claro. contención de emociones a través de DIVA, ¿qué es DIVA? Diferenciar la emoción, identificarla, validarla y aplicarla. Ujú, Entonces, utilizamos esas tecnologías. La otra es la musicoterapia y la aromaterapia, que como es una plática, es una charla, es un feedback, el alumno se va a abrir. El alumno, en algún momento un pedagogo en la Facultad de Contaduría me decía algo bien importante. Maestros, dejen de abrir solo libros y mallas curriculares, abran corazones. Y en el momento que ustedes se atrevan a abrir corazones sin engancharse, el mundo de la pedagogía cambiaría, ¿no? Y pues sí es cierto, esto me ha enseñado la simulación, abrir, buscar su metaparadigma sin llegar a la terapia, como les comento, pero sí, sí entrenarlo. Entonces, hemos utilizado bastantes cosas también como esos refuerzos positivos, ¿no? Ejemplo, los videos. ujú, Es impactante cuando el alumno se ve grabado, ¿no? De que ujú, me quedé pasmada, o sea, claro, no hice nada. Y claro. yo me sabía aquí el A, B, C, D y que tenía que canalizar, monitorizar, pero vi que el simulador empezó a convulsionar y ¡pa! Entonces, cuando ellos se ven en esa parte, ahí es el momento de la indagación, persuasión, Claro. poder utilizar recursos tecnológicos a través de una videograbación y poder ver sus propias reacciones, ¿no? De hecho, ese es un ejercicio que le hacemos mucho aquí a nuestros instructores que tenemos en formación, de grabarlos y decir, ven.
tus muletillas son y vete, ¿no? No que yo Claro, te las diga. Él va, ya, ¿no? claro, Mareas, ¿no? En el debriefing. Entonces, utilizamos la videograbación, que es parte de los recursos, y algo que no debe de faltar en un debriefing, el reloj. Simulación, somos sumamente precisos y exactos, y no es de que, oye, es que la maestra Laura es bien especial, oye, es que ya me sacó de la práctica, ¿no? No, simplemente que es el tiempo es oro. claro, Y como buena técnica didáctica, no se puede improvisar. La improvisación es igual a error y es igual a fracaso. Entonces, hemos utilizado estas técnicas, nos han funcionado e incluso al alumno le fascina, ¿no? Así como claro, aprender del error de diferente manera. por No que te supuesto, equivocaste y el pinzazo, o no, claro, sino que me equivoqué. No, hombre, maestra, no monitoricé a la paciente. Y maestra, ellos solitos, ¿no? claro. Entonces siempre se les comenta que se entrenen, ¿no? Es esta parte del feedback, del Ujú, debriefing, hay que entrenarlo. Si tenemos en casa a adultos, a jóvenes, adolescentes, con ellos es hacer el debriefing con un adolescente es lo mejor, porque rescatamos tanta información, o con el marido, ¿no? ujú. O sea, a ver, amor, observé que, ¿no? Pusiste una cara enojada cuando tomé unas cajitas de galletas para un convivio aquí en la UNAM, ¿no? Me pregunto, ¿no? Ya ahora ya mi Unas marido, ¿pero cajitas qué de quieres, no? galletas. Sí, como 30, ¿no? ¿Qué quieres, no? Sí, Entonces, mi objetivo es que me diga eso, ¿qué quieres? claro, Galletas, que me las compres tú, ¿no? Entonces, claro. eso es tenerlo muy claro, tener el objetivo claro para lograr a él. Y bueno, eh, en resumen, compartirles que este entrenamiento de debriefing, pues en Harvard existe un curso de 40 horas, una semana, de puro debriefing. Ujú, Entonces, pues sí, es practicarlo, y que bueno, lo vamos haciendo parte de nuestro día a día. Y créame que no necesitamos estar en el SECA para cuando nos oímos en el aula, ya hasta el reforzamiento positivo ya es parte de uno, el ayúdenme a recordar, ¿no? Cuáles son los parámetros normales de la tensión arterial, claro. cuál es la norma oficial mexicana. Entonces, ellos cuando ven eso y nos dicen algo incorrecto, ¿no? La 28, y yo les digo, Ujú, dos más, la 30, muy bien, la ujú, 30, ¿no? Entonces, ellos se ríen, pero eso es aprendizaje significativo por que supuesto. se le va a quedar toda la vida. Y eso es lo que hemos hecho Claro. aquí. Muchas Yo- estrategias mnemotécnicas, mucha microenseñanza, Mucho. pero me gusta mucho lo que dice Katy. Es una responsabilidad del estudiante reflexionar eso. No se lo digo yo, no se lo voy a decir yo porque ahí ya hay un criterio de juzgar. No se trata de eso, sino tú tienes que hacerte responsable de tus aprendizajes. Y también veo un profesor que desarrolla muchas competencias, ¿no? Avanzadas. Katy, ¿nos quieres decir algo? Solo quería agregar que Ujú, en el debriefing, en eso que dice de indagación ujú, y reflexión que se hace, se busca el modelo mental del alumno de claro, por qué toma decisiones. Porque puede ser que nos ha pasado cuando damos cursos a profesionales, que nosotros tenemos el marco de referencia y cuando le preguntamos, bueno, vemos, yo observé que realizaste esto, ¿me podías decir qué pensaste, por qué lo llevaste a cabo? Y sale su modelo mental. Y me claro. he dado cuenta que un protocolo no necesariamente tiene que ser estrictamente así, Ujú, sino que hay otras maneras de llegar a lo mismo y no es incorrecto. claro, claro, Entonces, el modelo mental te ayuda a eso, a conocer esa parte. Y además, nosotros trabajamos mucho con la metacognición cuando claro. alcanzamos a hacer un buen debriefing. Entonces, es lo más enriquecedor. Lamentablemente es lo menos que se hace. Claro, pero fíjate, Katy, que te escucho y pienso en Vygotsky nuevamente, porque el modelo mental del estudiante tiene una implicación con los factores determinantes de la cultura, de lo social, que el profesor no tiene estandarizados, o sea, no puede estandarizar eso. Esas son cosas de la innovación que implican también la revisión de otras cuestiones un poco más flexibles, incluso, sin por ello caer en que no tengan rigor o que no tengan suficiente criterio, ¿no? Del nivel de evaluación, pero sí ser flexibles parece una invitación también en la simulación. Bueno, pues es interesantísimo escucharlas, qué conversatorio más rico y estamos llegando al final.
Y la pregunta de cierre sería para que cada una de ustedes tome su momento para indicarnos qué le dirían al profesorado que nos escucha para que se anime a fortalecer la simulación clínica, para potenciar competencias en el alumnado y en sí mismo o en el profesorado. ¿Quién quiere compartir? Ya. Katy, adelante. Tomen los cursos de simulación que damos nosotros. Ay, ya me voy a inscribir porque es una cosa de fascinación maravillosa. Lo han intentado profesores que no son de Ujú, enfermería, les cuesta mucho trabajo porque pues claro, nosotros vamos dirigiéndolo a habilidades clínicas, pero les ayuda porque es bueno tener una visión de cómo hacer las cosas diferente, por ¿no? supuesto. Entonces, primero que nada, bueno, dicen las buenas prácticas, el primer estándar que habla es que tienes que consultar al experto. Entonces, cuando tú tengas dudas, yo creo que tienen la confianza de acercarnos a nosotros, aunque tengas una postura ruda, créanme que si se acerca un profesor, hoy tengo este problema, no sé por qué no aprenden esto, pues vamos a buscar la opción, ¿no? Permítame darle mi experiencia y compartirla con ustedes para ver qué podemos hacer, cómo podemos mejorar esto. Oiga, es que, maestra, no pueden ver diálisis peritoneal porque no hemos visto nada de insuficiencia renal, no hemos visto nada. Ah, ok, mire, ¿qué le parece que hagan la práctica y ya cuando usted llegue, retómelo y diga, oiga, ¿se acuerdan que hicieron diálisis peritoneal? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque, o sea, es como si fueran a la práctica. Usted retome la experiencia que ellos tuvieron para que los haga reflexionar. Entonces, yo Claro. creo que los invitamos a que se formen, a que compartan nuestras ideas, nuestro foco, o sea, que se coloquen nuestros lentes un Ujú. momento y aprendan con nosotros. Qué padre. Y bueno, el gran tema que no desarrollamos acá porque no era la condición, pero que queda como un tema interesante de explorar, pues es el propio ECOE, del que hablaba Claro. Laura. Claro, en este modelo el ECOE queda perfecto porque son comportamientos, evaluación en tiempo de ciertas cosas que los estudiantes tienen que hacer y entonces eso, en las fases que lo tienen que desarrollar, pues asegura también la competencia, ¿no? Muchas gracias, Katy y Laura. Y yo lo que quisiera compartirles a mis compañeros docentes, o que, ¿por qué no? Que van iniciando, porque esto no es de edad, pero sí de mucha experiencia, es atreverse. Atrévanse a equivocarse. Un simulacionista vive del error. Y creo que es tan tranquilo cuando te dicen, equivócate las veces que sea necesario hasta que logres la competencia. Claro. Y eso es así como, o sea, no vas a ser juzgado, etiquetado, vienes a aprender y el aprendizaje es juntos. Entonces, eso yo comparto, atrévanse. Si no han hecho simulación, háganla, se van a enamorar con nosotros de la simulación. Es garantía, uno se siente así como cuando el alumno nos dice, sí, maestra, ya no activé el código por eso y ya, logré el objetivo, punto. Ya. Creo que eso más allá de una clase, ¿no? Más allá de... es trascender. Y creo que la simulación me gusta y me ha gustado mucho porque atiende a todos los estilos e inteligencias que puede tener el alumno. Entonces, pues los invitamos a que entren a este maravilloso mundo de la simulación y que, bueno, se va transformando al paso del tiempo y pues requerimos que se sumen a este barco para hacer más y más y más y más simulacionistas. Eso sería mi recomendación. Gracias. Muchas gracias. Yo cerraría con una idea también que Katy planteó desde el inicio y que me parece que es muy buena para cerrar. Cuando hablamos de este tipo de prácticas, de experiencias, rompemos el aula. Apostamos a competencias disciplinares, clínicas y transversales. Y las transversales, ¿qué creen? Que ya nos pertenecen. Ya traemos una experiencia, no llegamos a esto como en cero, ¿no? Como decían los planteamientos educativos anteriores. Traemos un saber que se puede ir afinando y me encanta la idea con la que cierra Laura de decir que el error es base del aprendizaje en todos los espacios a donde nos movemos. Aprendamos a hacer algo diferente con el error, con la simulación en nuestro alcance. Muchas gracias. Ha sido un honor, maestras. Qué gusto tenerlas aquí. En este y en otros espacios vamos a estar compartiendo. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la Gracias a invitación. ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Les haremos llegar su constancia también. Muchas gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta Muchas luego. gracias, tanto gusto. Igualmente.